queridos amigos, bueno, la historia que les traigo hoy es pensar un poquito cómo sucedió una cierta retroinfluencia que se generó a partir de un disco o dos discos en el año 65 y cómo las diferentes bandas de rock empezaron a influenciarse mutuamente. Ustedes saben que siempre se dijo que los Beatles y los Rolling Stones eran como los que competían y eso, pero eso no es verdad, no es verdad. Eso en realidad fue una cosa los Beatles eran los pibes buenos y los Rolling eran los malos. En realidad en los 60 había una cantidad enorme de bandas que los Beatles siempre estaban ahí en la cresta de la ola, porque era muy famoso, muy popular, porque eran buenos además, pero no competían, o sea, se escucharían, obviamente que se escucharían. Ponete en este lugar, vos sos un Beatle, ¿qué vas a estar escuchando los Beatles? No, escuchás otras músicas, escuchás a los Stones, escuchás a The Animals, escuchás a cualquier banda que estaba en ese momento y se influirían mutuamente. No es que decís, bueno, a mí me influye, este me influyó a este. Por supuesto que hay gente que te gusta más y gente que te gusta menos, pero obviamente los Beatles estarían, todo de John Lennon, Paul McCartney, estarían todo el día escuchando otras músicas, y los Stones también, que iban a estar escuchando a los Stones. Mick Jagger, que iba a estar escuchando a los Rolling Stones. No, Mick Jagger escuchaba a todas las bandas que estaban ahí, ¿sí? Los Beatles, por ejemplo, sabemos que escuchaban a Chuck Berry, Buddy Holly, mucha música norteamericana. Pero en realidad, la mirada principal de los Beatles estaba puesta en Estados Unidos y en una banda que son los Beach Boys. Los Beach Boys. Y ahí había como una especie de rivalidad, pero una rivalidad creativa. Porque era estar, a ver qué hizo este, bueno, voy a ver qué hago yo. Entonces, y estaban todo el tiempo meti y dele, competir. Y esa competencia fue muy positiva porque nos ha dejado los mejores discos. Porque el rock hasta el año 64, 65 era entretenimiento, era música para bailar. Pero después se puso serio el asunto. En el 65, 66, los tipos empezaron a cobrar una categoría y reclamaron una categoría de artista. Y para que eso se legitime, empezaron a mezclar, empezaron a pensar que la música clásica les iba a dar un cierto pedigrí. Y entonces empezaron a pensar cómo podrían hacer música mezclando con instrumentos de la orquesta sinfónica, y ahí aparece un poco lo que conocemos hoy como rock sinfónico. Y entonces, esto arranca, esta historia que les quiero contar hoy, arranca con Brian Wilson, el cantante, bajista y líder de los Beach Boys, banda norteamericana, que el tipo escucha de repente este disco, que es Rubber Soul, y flashea, se da cuenta que acá pasa algo, que ya no son las canciones chingui chingui, sino que hay una creación, una cosa artística de fondo, y era lo que él tenía pensado hacer en ese momento, porque no es que las cosas... Hay ideas que son producto de una generación, hay toda una generación pensando en eso. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y los Beatles largan este disco, pero no es el disco que escuchó Brian Wilson, porque Brian Wilson escuchó una mezcla de este disco con el disco Help, porque en Estados Unidos se edita Rubber Soul, y por esas cosas que tienen las compañías discográficas, mezclaban los temas. Entonces, escucha este disco, pero con temas de Help también. O sea, por ejemplo, Drive My Car no estaba. Hay varios temas que no... Pero en definitiva, el disco que escucha Brian Wilson es Rubber Soul. Y dice, eso es lo que yo estaba queriendo hacer, queriendo buscar. Que las canciones tengan una articulación. Que la obra, que el LP sea un LP entero, que funcione como una obra íntegra. Y entonces el tipo se pone a componer y compone este disco. Miren, les voy a mostrar el disco de vinilo, que es el disco Pet Sound. Esta fue probablemente la obra maestra
de los Beach Boys, de Brian Wilson. Acá Brian Wilson lo que hace es trabajar con elementos orquesta, ya no es más un bajo, batería, como era el rock hasta ese momento, sino que empieza a pensar la cosa de un modo más sinfónico, como pensaría un compositor clásico, salvando las distancias, ¿no? Entonces surge Pet Sound, acá tengo, esta es la edición mono, este disco me lo regaló mi amigo Mariano. ¿Por qué mono me gusta a mí? Porque mono es como lo concibió Brian Wilson. Ustedes saben que Brian Wilson estaba sordo de un oído porque el padre lo fajaba cuando era pibe, un atorrante el padre, para no decir otra cosa, y lo dejó sordo de un oído. Entonces para Brian Wilson el estéreo no tenía sentido. Entonces la versión acabada de él es la versión mono. Yo tengo acá la edición 50 aniversario también de Pet Sound, que viene un disco doble, y viene el disco 1 trae la versión mono y estéreo. La verdad que estéreo suena mejor, se aprecia más. Y nos adentra en lo que fue la psicodelia. ¿La psicodelia lo inventaron los Beach Boys? No. ¿Lo inventaron los Beatles? Tampoco. Era un movimiento que estaba ahí, que estaba muy ligado a la droga LSD y esto de flashear con muchos gráficos hindú, esas imágenes así voladas, aparece la música hindú, la cítara, con George Harrison ya en el disco Rubber Soul, George Harrison ya mete la cítara. Y entonces, bueno, este disco trae la versión mono, la versión estéreo, la versión instrumental y grabaciones en vivo, la versión 50 aniversario. Claro, sale Pet Sound, los Beatles escuchan Pet Sound y dicen esto hay que patear la pelota un poco más lejos. Y entonces sacan este disco, que es un disco Revolver, la patean un cachito más lejos la pelota acá. Este disco es impresionante, los arreglos, ustedes saben. Si ustedes quieren saber la historia de los discos y todo eso, no miren este video, vayan a Wikipedia y ya está. Yo lo que les traigo es esta reflexión, digamos, pensar un poquito, a ver cómo puede haber sido que todo esto tuvo lugar en ese momento. A todo esto, los psicodélicos empezaron, sale el primer disco de Hendrix, que es bastante psicodélico, sale el primer disco de los Doors, sale el primer disco de Pink Floyd, año 67. O sea, todos se subieron al tren de lo psicodélico. Los Beatles quedaron a la vanguardia, pero porque eran muy famosos ellos. Todo lo que ellos hacían de repente se transformaba en moda. Los Stones, por ejemplo, sacan este disco, que es Su Majestad Satánica, es el disco psicodélico de los Stones. Que a los fanáticos de los Stones mucho este disco no les gusta. Muchos se subieron al tren de lo psicodélico porque era lo que estaba de moda, pero no funcionaba muy bien. O sea, no les funcionó muy bien a ellos. Claro, en ese momento pasa una cosa. Brian Wilson, que empieza a grabar el próximo disco de los Beach Boys, que se iba a llamar Smile, el proyecto Smile, llegó a tener tapas y llegó a grabar. Pero cuando de repente escucha Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que eso es una locura, porque es un disco simple que trae dos caras A, dos temazos, uno de cada lado. Los Beatles podrían haber sacado Strawberry Fields Forever y podrían haber sacado Penny Lane y del lado B, qué sé yo, el Feliz Cumpleaños y el Payaso Plin Plin. Pero no, estos locos sacaron, debe ser el simple más importante de la historia, ese disco, de la historia del rock y del pop. Vamos a meternos en ese espacio nomás. Bueno, y sacan ese disco y cuando Brian Wilson escuchó eso dijo, ya está, todo lo que yo quería hacer ya lo hicieron ellos. Y cancela el proyecto Smile. Y entonces Smile se transforma en el disco más famoso jamás editado. Uno dice, qué pena, cómo no salió, pero capaz que hizo bien en cancelarlo. Por ejemplo, el otro día escuché el disco de Elton John, que lo grabó en el año 67 justamente, y él lo aplaza ese disco, no lo saca. Y capaz que hizo bien en no sacarlo, porque capaz que le hubiera pasado lo que le pasó a los Stones. A los Stones no le fue bien con este disco, vamos a ser sinceros. Este disco es el menos representativo de la banda. ¿Sí? No. Entonces capaz que hizo bien Elton John en cancelar ese disco. Dijo, ya está.
ya se terminó, este disco me lo guardo, lo sacó ahora hace poco, un discazo, uno se queda pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si Smile salía? Pero es contrafáctico eso, ¿qué te va a poner a preguntar algo que no pasó? ¿Cómo lo podés saber? Si ahora el disco ese es mítico porque justamente no se editó. Entonces, claro, los Beatles sacan, o sea, graban el simple ese que ustedes saben que los Beatles tenían la característica de que los simples no los ponían en los discos, pero Penny Lane y Strawberry Fields Forever debieron estar en el próximo disco de los Beatles, que es el Sgt. Pepper. Esta es la edición 50 aniversario. Miren qué linda viene réplica. Yo les voy a mostrar también, acá tengo el vinilo. Miren qué lindo. Bueno, este disco, claro, este disco la pateó muy lejos y Brian Wilson desiste y en el lugar de eso editan otro disco que se llama Smile is Smile, que no está mal, trae algunos de los temas que habían grabado para el disco Smile, como por ejemplo Good Vibration. Good Vibration era un simple, pero sale en ese disco, un hitazo de los Beach Boys. Brian Wilson retoma el proyecto Smile muchísimos años más tarde, cuando sale este material. Miren qué lindo. Una edición. Esto no lo pueden ver ustedes, pero es texturado, tiene un brillo. Esto es como una especie de ópera. ¿Hubiera sido la primera ópera rock? No lo sabemos. Sí, hubiera sido. En realidad va contando una historia. Este disco está hecho todo con fragmentos, pequeños fragmentos, tipo Elige tu propia aventura, Rayuela de Cortázar, era muy de época. Y vos lo podés, si vos querés, lo podés ir armando de otro modo. De hecho, hay discos Smile hechos por fans. Vos podés cortar, se nota, son todos fragmentos, pequeñas sinfonías para adolescentes, le decía Brian Wilson. Pequeñas sinfonías para adolescentes. Bueno, ¿y qué utilizan acá? Bueno, utilizan... Este disco Brian Wilson lo armó con una banda aparte, no con los Beach Boys. Lo grabaron y lo presentaron en vivo. Si ustedes quieren lo pueden ver, está en YouTube. La presentación es fantástica. Pero el instrumento clave, valga la redundancia, fue el clave. El instrumento que yo tengo acá, mi teclado, que tengo este sonido. A ver si lo ven ahí. ¿Sí? Ya Pet Sound arranca con un clavicordio. No me acuerdo bien cómo es la intro, a ver si me sale. ¿Sí? Los Beatles usan esto también. Por ejemplo... Bueno, qué sé yo, también esta, a ver si me sale. La intro de Lucy in the Sky. El clavicordio, más violonchelos, sonidos de timbales, orquesta sinfónica. Los tipos quisieron darle otra categoría al rock, ¿sí? Por ejemplo, acá en Smile hay melodías recurrentes. Yo no me acuerdo ahora bien, sería... Esa melodía, por ejemplo, acá se escucha todo el tiempo. O sea, cosas psicodélicas, recurrentes, y sobre todo esa característica, ¿no? Que está armado, Smile está armado todo con pequeños fragmentos que se pueden intercambiar y funcionan de todos modos. Este disco es un disco maravilloso, que después se editaron las sesiones de grabación de Smile por los Beach Boys, y uno puede jugar en su casa, ir armando las diferentes músicas y las diferentes propuestas. Bueno, ¿qué tiene de interesante todo esto? ¿Y qué tiene de feo? Bueno, lo feo fue que
la competencia cuando es creativa, bienvenida. En el caso de Brian Wilson, lamentablemente le hizo levantar un proyecto. Entonces lo aplaza un proyecto, qué sé yo, ahí no está tan bueno, digamos. De todos modos me quedo con la pregunta, capaz que estuvo bien que lo aplazaran ese proyecto y que después pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Bueno, esa es la historia, eso es lo que le quería contar, que sé, ustedes seguro que saben algunas otras cosas más, me comentan, me encanta, entre todos vamos armando una historia. Todo lo que les quede en el tintero, búsquenlo, hay información de sobra de esto, video, Wikipedia tiene ahí la información de los discos, todo. Bueno, me quedo tocando acá el clavicordio. Y los despido hasta el próximo video.